Me enseñaron que un hombre fuerte no se queja, y así perdí mi matrimonio. Nunca fui el tipo de hombre que levanta la voz para pedir ayuda. No porque no la necesitara, sino porque aprendí muy temprano que hacerlo era una forma de fallar. En mi casa, crecer significaba aguantar, resolver, no molestar. Mi padre no hablaba de cansancio, hablaba de trabajo. Mi madre no preguntaba cómo nos sentíamos, preguntaba si ya habíamos cumplido. Y yo entendí el mensaje sin que nadie tuviera que explicarlo. El que se quiebra, estorba. Así me formé. Así viví. Y así entré a mi matrimonio. Cuando conocí a Laura, yo ya era ese hombre confiable al que todos recurren. Tenía un buen empleo, era responsable, predecible, estable. De esos que no generan sobresaltos. Ella decía que eso la tranquilizaba. Que conmigo sentía seguridad. Yo tomé eso como un elogio. Nunca me pregunté qué costo tenía ser siempre el fuerte. Los primeros años fueron buenos. No perfectos, pero sólidos. Compartíamos rutinas, proyectos, silencios cómodos. Yo trabajaba muchas horas, sí, pero siempre estaba disponible. Si había un problema, lo resolvía. Si había una crisis, la absorbía. Si ella estaba mal, yo estaba ahí. Nunca pensé en equilibrar eso. Me parecía natural. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios que no supe nombrar. Laura me decía que me sentía lejos, pero yo estaba ahí. Que ya no hablaba como antes, pero nunca fui de hablar mucho. Que sentía que cargaba sola con cosas, y yo no entendía cómo, si yo siempre cumplía. Pensé que era estrés. Que era una etapa. Que el matrimonio no siempre es intenso. Lo que no entendí, o no quise entender, fue que mientras yo aguantaba en silencio, algo se iba desgastando entre nosotros. Yo no contaba cuando estaba cansado. No decía cuando algo me dolía. No hablaba del peso que sentía por ser el que sostiene, el que decide, el que nunca falla. Me decía que eso era madurez. Que así funcionaban las cosas. Que pedir espacio era egoísta y pedir ayuda, una debilidad. Empecé a llegar más tarde. No por trabajo real, sino porque el silencio del auto me pesaba menos que el silencio de la casa. Me sentaba frente a ella sin saber qué decir. Y cuando ella intentaba hablar, yo oía, pero no escuchaba. No porque no me importara, sino porque no sabía cómo abrir una puerta que llevaba años cerrada. Las discusiones no eran grandes. Eran cansadas. Circulares. Ella decía que ya no me reconocía. Yo decía que estaba exagerando. Ella lloraba. Yo me cerraba. Y al final siempre era yo el que cedía con un está bien, creyendo que eso bastaba para sostenerlo todo. Hasta que dejó de bastar. La noche que me pidió hablar en serio, no hubo gritos ni reproches violentos. Hubo algo peor, una calma triste. Me dijo que se sentía sola estando conmigo. Que no sabía cómo entrar en mi mundo. Que sentía que vivía con alguien que siempre estaba fuerte, pero nunca estaba vulnerable. Yo quise explicarle. Juro que quise. Pero las palabras no salieron. Porque para cuando me di cuenta de que necesitaba decirlas, ya llevaba demasiado tiempo sin usarlas. Semanas después, estábamos sentados frente a un mediador hablando de separación. Yo asentía, como siempre. Ella lloraba, como siempre. Y nadie dijo en voz alta lo que ambos sabíamos, que no nos habíamos roto por una traición, ni por falta de amor, sino por algo mucho más silencioso. Nos rompimos porque yo aprendí a no necesitar. Y ella aprendió a vivir sin ser necesitada. El divorcio se firmó sin escándalos. Sin terceros. Sin culpables claros. Solo con una sensación persistente de fracaso que no sabía dónde colocar. Yo seguí trabajando. Seguí funcionando. Seguí siendo el fuerte. Hasta que un día, solo en mi departamento vacío, entendí algo que me cayó como un golpe seco. Había hecho todo bien, excepto estar presente conmigo mismo. Y eso fue apenas el comienzo de lo que realmente iba a doler. Actualización 1. Después del divorcio, hice exactamente lo que siempre había hecho, seguí adelante. No hubo colapso inmediato. No hubo llanto descontrolado ni días sin levantarme de la cama. Al contrario. Me mudé rápido, ordené el nuevo departamento con una eficiencia casi mecánica y volví a una rutina que me resultaba familiar. Trabajo, gimnasio, cenas simples, dormir. Funcionaba. Y durante un tiempo, incluso me convencí de que estaba bien. La gente a mi alrededor parecía confirmar esa idea. Te veo fuerte, me decían. Al menos fue un divorcio tranquilo.
Hay cosas peores. Yo asentía. Siempre asentía. Lo que nadie veía, y lo que yo tampoco quise ver al principio, era el cansancio profundo que empezó a instalarse cuando ya no había nadie a quien sostener. Porque cuando dejas de ser necesario para alguien, todo ese rol que construiste durante años se queda sin escenario. Y no sabes muy bien quién eres sin él. Las noches eran lo peor. No por la soledad física, sino por el ruido interno. Empezaron a aparecer pensamientos que nunca había dejado entrar, recuerdos de conversaciones que evité, momentos en los que Laura me pidió algo simple, presencia, palabras, vulnerabilidad, y yo respondí con silencio funcional. No por maldad, sino por costumbre. Porque no sabía hacerlo de otra forma. Intenté llenar ese vacío como sabía. Acepté más responsabilidades en el trabajo. Me quedaba hasta tarde, aunque nadie me lo pidiera. Empecé a ser el primero en llegar y el último en irme. No porque hiciera falta, sino porque el cansancio físico era más fácil de manejar que el emocional. Mientras estuviera ocupado, no tenía que pensar. Pero el cuerpo no negocia con discursos. Empecé a dormir mal. A despertarme con el pecho apretado, sin una razón clara. A perder el apetito algunos días y a comer sin control otros. Había mañanas en las que me quedaba sentado en la cama mirando la pared, preguntándome en qué momento exacto había dejado de ser parte de mi propia vida. Una tarde, sin planearlo, pasé por delante de la antigua casa. No frené el auto. No miré demasiado. Pero algo en mí se encogió. No por querer volver, sino por entender que había perdido algo sin saber cómo defenderlo. Fue ahí cuando ocurrió algo que me descolocó más de lo que esperaba. Laura me escribió. No fue un mensaje largo ni dramático. Solo un ¿cómo estás?, seguido de un espero que estés bien. Lo leí varias veces. Sentí una mezcla extraña de alivio y rabia. Alivio porque alguien todavía preguntaba. Rabia porque ese ¿cómo estás? Llegaba cuando ya no éramos nada. Tardé horas en responder. Y cuando lo hice, fue con la misma frase que había usado tantas veces antes. Bien. Todo tranquilo. La mentira me salió automática. Después de eso, el contacto se volvió esporádico. Mensajes breves, educados, casi protocolares. Nada que pudiera llamarse acercamiento, pero tampoco un corte definitivo. Yo me decía que no pasaba nada, que era madurez, que no había resentimiento. En el fondo, lo que había era miedo. Miedo a abrir una conversación que no sabía sostener sin volver a esconderme. Fue en ese periodo cuando mi hermano me dijo algo que me molestó más de lo que admití. Siempre fuiste el fuerte, me dijo. Pero creo que nunca aprendiste a ser honesto contigo, ni con nadie. Me defendí. Le dije que exageraba. Que el matrimonio no había funcionado por muchas razones. Que no todo era culpa mía. Y era cierto. Pero tampoco era toda la verdad. Porque lo que empecé a notar, lentamente, incómodamente, es que no solo había perdido a mi esposa. Había perdido la capacidad de reconocer cuando algo me dolía hasta que ya era demasiado tarde. Había pasado años entrenándome para no sentir demasiado, y ahora no sabía cómo volver a conectar. La gota que me empujó a aceptar ayuda fue absurda en apariencia. Una mañana, en una reunión trivial, alguien me hizo una pregunta simple sobre un proyecto. Me quedé en blanco. No supe qué responder. No por falta de preparación, sino porque mi mente estaba agotada. Sentí el pulso acelerarse, la respiración corta. Pedí disculpas y salí de la sala. En el baño, mirándome al espejo, entendí algo con una claridad brutal. No estaba triste por el divorcio. Estaba vacío por haberme ignorado durante años. Esa misma semana pedí una cita con un terapeuta. No porque creyera que eso iba a arreglarme, sino porque por primera vez acepté que no podía seguir funcionando solo desde la resistencia. Y aunque todavía no lo sabía, ese fue el inicio del proceso más incómodo de todos, aprender a escucharme, cuando ya no había nadie más a quien proteger del ruido. Actualización 2. La primera sesión de terapia fue incómoda de una forma que no supe explicar al salir. No porque el terapeuta dijera algo revelador, sino porque me hizo preguntas simples que yo llevaba años esquivando. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste lo que necesitabas sin sentirte débil? No supe responder. Hablé del divorcio con frases ordenadas, casi clínicas. Usé palabras como desgaste, rutina, distancias inevitables. Sonaban bien. Sonaban maduras. El terapeuta me dejó terminar y luego me preguntó algo que me desarmó. ¿Y tú? ¿Dónde estabas tú en todo eso?
Esa noche volví a casa con una sensación rara, como si hubiera removido algo que llevaba mucho tiempo cubierto. Empecé a notar patrones que antes me parecían normales, como evitaba los conflictos llamándolos no tan importantes, como confundía estabilidad con silencio, como me sentía orgulloso de ser el que no pide nada. Era una identidad cómoda, hasta que dejó de serlo. En las semanas siguientes, empecé a bajar el ritmo en el trabajo. No por rebeldía, sino por cansancio real. Me di cuenta de que nadie me había pedido ese nivel de sacrificio constante, yo lo había asumido como una forma de valer. Cuando empecé a irme a horario normal, algunos compañeros lo notaron. ¿Todo bien? Me preguntaron. Ya no te quedas hasta tarde. Todo bien, respondí. Solo estoy ajustando cosas. Laura volvió a escribir. Esta vez con una excusa concreta, había encontrado unos documentos míos al ordenar. Acordamos vernos para que me los entregara. Elegimos un café neutral, lejos de la antigua casa. Llegó puntual. Se veía distinta. No mejor ni peor. Más liviana. Hablamos de cosas pequeñas. El trabajo. Amigos en común. El clima. Evitamos el pasado como si fuera un mueble frágil en medio de la sala. Hasta que, sin buscarlo, ella dijo: creo que nunca supe cuando estabas mal. Siempre parecías bien. No fue un reproche. Fue una observación honesta. Sentí el impulso de defenderme, de explicar que yo sí sentía, que solo no lo mostraba. Me detuve. Por primera vez, no quise ganar la conversación. Yo tampoco lo sabía, respondí, rindiéndome ante la idea. Hubo un silencio distinto. No incómodo. Real. Esa noche entendí algo que me costó aceptar. Mi silencio no había sido neutral. Había sido una pared. Y aunque no lo levanté con mala intención, había dejado a ambos del mismo lado, solos. La terapia empezó a doler más antes de empezar a ayudar. Aparecieron recuerdos de infancia, de elogios por portarme bien, por no molestar, por ser responsable. Entendí que había aprendido a ser querido por no necesitar. Y que ese aprendizaje, que me había protegido durante años, ahora me estaba aislando. Empecé a hablar más con mi hermano. A decir cuando algo me incomodaba. A no minimizarlo con bromas. Era torpe. A veces exageraba. Otras me cerraba de golpe. Pero ya no estaba anestesiado. Una noche, Laura me llamó. No para volver. No para discutir. Para decirme que estaba empezando terapia también. Que se había dado cuenta de cosas. No me pidió nada. Yo tampoco. Colgamos con una sensación extraña de cierre parcial, como cuando entiendes algo tarde, pero aún así sirve. No todo mejoró de inmediato. Hubo días en los que me pregunté si había arruinado algo irreparable. Otros en los que sentí una calma nueva, desconocida. Pero por primera vez, esa calma no venía de aguantar, sino de escucharme. Todavía no sabía qué tipo de hombre iba a ser después de todo esto. Pero por primera vez, estaba dispuesto a descubrirlo sin esconderme detrás del silencio. Actualización 3. Hubo un momento, no fue una epifanía, ni una escena dramática, en el que entendí que había pasado demasiado tiempo intentando convertirme en una versión mejorada de mí mismo sin preguntarme si esa versión era realmente mía. No fue una conversación, ni una frase puntual. Fue cansancio. Un cansancio distinto, más honesto. La terapia empezó a cambiar de tono. Ya no hablábamos solo de lo que había salido mal en el matrimonio, sino de por qué yo había permanecido tanto tiempo en lugares donde no podía existir completo. El terapeuta me lo dijo una tarde, casi como al pasar. No te rompiste con el divorcio. Te rompiste mucho antes, solo que aprendiste a funcionar así. Eso me acompañó varios días. Empecé a revisar decisiones antiguas con una mirada menos indulgente y menos cruel. No para castigarme, sino para entenderme. Recordé cuántas veces elegí quedarme callado para no incomodar, cuántas veces acepté acuerdos que no me representaban, cuántas veces confundí amor con resistencia. Entendí que no había sido víctima ni villano. Había sido alguien que no sabía ponerse en el centro de su propia vida. En el trabajo, algo cambió sin que yo lo forzara. Empecé a decir no con más frecuencia. No de forma agresiva, sino clara. Cuando algo no era razonable, lo decía. Para mi sorpresa, el mundo no se derrumbó. Nadie me señaló. Nadie me castigó. Algunos incluso parecieron respetarlo. Un viernes, después de una reunión particularmente tensa, mi jefe se quedó un momento más conmigo. Te noto distinto, me dijo.
Más directo. Pensé un segundo antes de responder. Estoy tratando de ser más honesto. Asintió, como si entendiera más de lo que estaba diciendo. Con Laura hubo un último encuentro inesperado. No fue planeado. Coincidimos en una reunión de amigos en común. Al principio me incomodé. Luego respiré. Nos saludamos con naturalidad. Sin reproches. Sin nostalgia forzada. En algún punto de la noche, se acercó y me dijo algo que no esperaba. Creo que ambos hicimos lo mejor que supimos con lo que teníamos. Sonreí. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez esa frase no me dolió. Al volver a casa esa noche, me senté en silencio. No para repasar errores, sino para notar algo nuevo. Ya no sentía la urgencia de justificarme. Ni ante ella, ni ante nadie. No necesitaba explicar por qué el matrimonio había terminado. No necesitaba demostrar que había aprendido la lección. Lo único que necesitaba era no volver a desaparecer. Empecé a construir una rutina distinta. Más simple. Cocinar sin apuro. Salir a caminar sin audífonos. Llamar a alguien cuando lo extrañaba en lugar de decirme que no era importante. Pequeños gestos que antes me parecían innecesarios, ahora se sentían vitales. Hubo una noche en la que me miré al espejo y noté algo sutil. Ya no estaba tenso. No completamente relajado, pero presente. Como si por fin estuviera habitando mi propio cuerpo. No sé si el divorcio era inevitable. Tal vez sí. Tal vez no. Lo que sí sé es que fue necesario para detener una forma de vivir que me estaba borrando lentamente. A veces las rupturas no llegan para destruirlo todo, sino para obligarte a mirarte sin disfraces. Hoy no tengo todas las respuestas. No tengo una nueva historia épica que contar. Tengo algo más frágil y más valioso, la capacidad de escucharme sin miedo. Y entendí algo que me hubiera gustado saber antes, pero que solo se aprende atravesando el silencio. No todo lo que parece estabilidad lo es. A veces, solo es costumbre con buena reputación. Esta vez, decidí no volver a vivir ahí.